grasp and retain information about how to minister to your children in the ministry of children in Inuk. I thank you, Father, for Raudelis, who's going to give the presentation today. I pray, Abba, Father, that you would bless her, that you would bless the words that come out of her mouth, that everything that would come would provide us with wisdom and greater understanding, that you would open our hearts to receive the message that she has for us today, that we would gain not only human understanding of the psyche and the physical body, but that we would grasp it in terms of your word and how you've made human beings to be, that we would gain a greater understanding, Father, of how human beings are made, how your children are made, and that we may be able to apply it in the classroom to teach them, Lord, your word, to teach them how to love you, to teach them how to be an example of you, Christ, in the world. I thank you, Abba Father, for this moment. I pray, Lord Jesus Christ, that you would open all of our hearts, that you would bless today's message, and all those who are not here today present in the Zoom meeting, that you would bless all those who watch this later on. I thank you, Father. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amén. Yo quisiera orar así como tú, Alondra. Yo quisiera poder orar así, pero bueno, algún día. Ahora me estoy aprendiendo el Padre Nuestro en inglés. Hasta ahí voy. All Father, ya. Eso es todo. Pero bueno, gracias por conectarse una vez más. Y bueno, vamos a ir a nuestra segunda clase de Conociendo al Niño. Y bueno, en la agenda de hoy vamos a tener, número 1, vamos a hacer unas preguntas de autoconocimiento, que esto es algo muy importante porque, bienvenida Emily, bienvenida. Gracias por conectarte. Hola, perdón por interrumpir. Muchas gracias. A la orden, bienvenida y bueno, como les estaba explicando en la agenda de hoy vamos a tener unas preguntas de autoconocimiento. Esto es algo que quisiera hacer en todas las clases, algo que quiero aprender a hacer porque hazte de cuenta que tú acabas de iniciar un camino para saber cómo eres, quién eres y para entender tu llamado y tu propósito con este ministerio. Esto no es solamente unas clases para entender algunos conceptos importantes, sino para autoconocerte y saber cuál es tu llamado y hasta dónde Dios quiere que te comprometas con este ministerio. Entonces, vamos a tener eso, unas preguntas de autoconocimiento súper sencillas y vamos a hacer un pequeño repaso de lo aprendido y luego nos vamos a ir a dos cosas. Número 1, vamos a estar hablando de las etapas del desarrollo desde los 0 hasta los 11 años de edad, según el teórico Jean Piaget. Y luego vamos a hablar un poco acerca de los estilos de aprendizaje de Gardner, ¿ok? De todos los teóricos que yo he podido estudiar, que yo he podido entender, creo que el Piaget y Gardner son uno de los más importantes en cuanto a la psicología educativa, ¿ok? Y la psicopedagogía. Entonces hay muchísimos más, pero para mí su contenido creo que es el más congruente con lo que tú puedes ver en los niños, tal cual. Entonces, bueno, vamos a las preguntas y vamos a hacer 3 preguntas. Déjame mover esto para acá. ¿Qué dice? Son 3 preguntas para autoconocerse. La pregunta número 1 es, ¿qué aporto a las personas de mi entorno? Esas son preguntas que tú te las vas a hacer a ti mismo, ¿ok? ¿Qué es lo que más me molesta del comportamiento de los demás? Y sobre qué me gustaría aprender más. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que aporto a las personas de mi entorno? ¿Será que aporto confianza? ¿O qué es lo que tú aportas como persona? O sea, no quiero como que
me digas, no, es que yo tal vez compañía, dinero, te puedes extender, pero sí me gustaría que tú entiendas qué es lo que tú le aportas al otro, porque de esto va a depender mucho en cuanto cuando a ti te toque dar una clase. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado a ti, te ha llenado de ciertos dones, de ciertas características, pero hay otras cosas que tú como ser humano, Dios quiere llevarte a la perfección, que tal vez no las tienes. Recuerdan lo que dice en la palabra de Dios, que dice que vamos a ser probados, ¿verdad? Y también que la prueba produce paciencia. Entonces, la paciencia no es que me siento a esperar, sino la paciencia ahí se refiere más hacia la tolerancia. Entonces, ¿qué es lo que más me molesta del comportamiento de los demás? Como maestros sabemos que los niños son niños, pero muchas veces tienden a ser como exigentes, te exigen demasiado. Te hablan 10 a la vez. Bueno, Alondra, tú estuviste, tú estuviste este fin de semana que, Dios mío, te admiro mucho, pero lo lograste. Pero muchas veces cuando uno está en ese momento de prueba, no de prueba, sino en ese momento de tensión, porque si es un momento de tensión, ahí es donde como tú te conoces, tú sabes, tú tienes que entender cuáles son las herramientas que te pueden ayudar para tú liberarte de esa tensión y poder actuar y poder progresar y poder cambiar la situación y trabajar para que esa situación cambie o mejore, si está mal, por supuesto. ¿Y sobre qué más me gustaría aprender? Entonces, cada día es un aprendizaje, cada día, ¿qué es lo que más te gustaría aprender, tanto en el ministerio como en, no sé, como personal, cuáles son los libros, qué es lo que más te motiva a aprender, porque existen dos motivaciones. Existe la motivación intrínseca y existe la motivación extrínseca. La motivación extrínseca es cuando yo veo en el exterior y me motivo. Por ejemplo, yo voy en mi carro y veo un letrero rojo con una M amarilla y digo, papitas, y me motivo a pasar por el drive-thru, comprarme mis papas y comérmelas, porque es una motivación que yo veo afuera, ¿ok? Pero la motivación intrínseca es la motivación que está dentro de ti y que te dice, si te comes esas papitas, mañana vas a tener que hacer 45 minutos de cardio y esforzarte porque eso te cayó mal. O si no, tienes que privarte el día de mañana del chocolatito, del heladito, lo que sea que te quieras comer. Yo todo lo relaciono con comida. No es que tenga hambre, yo comí, pero es el ejemplo como que más me sale rapidísimo. Pero sí, ¿qué es lo que me gustaría aprender? ¿Qué es lo que me gusta, me gustaría saber? ¿Y qué es lo que me motiva? No de lo que yo veo hacia afuera, porque hay personas que desde fuera el ministerio se ve muy bonito, pero cuando estás adentro, cuando te tocan 15, 14 niños, todos tremendos, hablando contigo a la vez, tú tienes que saber que más de la motivación que sea, tú tienes una motivación más fuerte, que este es un llamado, es un compromiso con la vida de los niños. Amén. Entonces, esto es muy importante, chicos, porque tal cual el ministerio es como una relación, es como, es como un matrimonio. Yo lo veo así. O sea, muchas veces la gente como que los matrimonios, las parejas quieren tirar la toalla, pero se sientan y dicen como que vamos a hablarlo, vamos a solucionarlo. Entonces a veces el ministerio es así, a veces uno quiere como que ya no estoy para aguantar las locuras de la gente, porque si fueran los niños, el problema creo que sería más fácil, pero lo que cuesta más es que a ti te va a tocar trabajar con otra persona, que no siempre te va a tocar con un amigo o una amiga.
te va a tocar con gente que tal vez no te cae muy bien, te va a tocar con gente que tal vez no son compatibles afectivamente, emocionalmente, culturalmente. Entonces allí es donde tú tienes que decir, no, pero mi compromiso es más grande, porque si mi compromiso es con el ministerio, mi compromiso es con los niños, mi compromiso es con una generación. Y no puedo dejar que mis emociones, pues, me dominen. Yo me conozco, yo sé lo que soy y tengo un compromiso. ¿Ok? Bueno, por ahí me fui por otros lados, pero ahí están esas 3 preguntas de autoconocimiento. Los que deseen, les hago el llamado de que si es algo que usted quisiera compartir, lo puede compartir, me lo puede mandar o lo podemos compartir para la semana que viene. ¿Ok? Y bueno, ahí fuimos con las 3 preguntas para el autoconocimiento y ahora vamos con las etapas del desarrollo cognitivo. Ok. Jean Piaget, como les expliqué, Piaget fue un psicólogo que fue el teórico que escribió acerca de las etapas del desarrollo cognitivo. Creo que voy a subir esto un poquito, no sé si puedo. Ok, teórico. Ok. Y él prácticamente hizo como una división en 4 etapas. La primera etapa es la etapa sensoriomotora, que es, por así decirlo, la etapa motriz, ¿ok? La etapa motriz. Motriz fina, motriz gruesa, la motriz gruesa es cuando ya caminan, corren. Motor fina, que es cuando, motriz fina, perdón, cuando comienzan a agarrar en pinza los bebés, se tocan la nariz, se tocan la oreja, se tocan la cabeza, te tocan a ti, te agarran, te pellizcan. Y él decía que en esta etapa, en la etapa motriz, el juego y su aprendizaje se basan en procesos de ensayo y error. Por lo tanto, o sea, se integra, el aprendizaje se integra a través de la repetición. También en esa etapa es importante recalcar de que en esa etapa los niños descubren que él es un ente y fuera de él, porque en esa etapa es como que solo existo yo, el niño sabe como que él es el mundo. Entonces, él en esa etapa, entre los 0 y 2 años, él descubre que si la madre se va, por eso los niños a los 2 años que los dejan en Inu Kids, cuando la madre se va, ellos comienzan a descubrir que porque a veces ellos pensaban que cuando la mamá se moría, pues, se iba para siempre y no volvía. Entonces, en esa etapa ellos están descubriendo de que la mamá se va, pero vuelve. Entonces, muchas veces por eso, ustedes ven que los niños cuando tienen 2 años, se va el adulto mayor que los cuida. Ellos lloran y les da mucha ansiedad porque ellos sienten que esa persona se fue para siempre, se murió. Entonces, en esa etapa, por eso es importante tener como empatía y comprensión con los niños de esa edad, de 2 años, porque para ellos es muy fuerte, es traumático que su mamá ya no esté. ¿Ok? Entonces, tengan en consideración que cuando les toque bebés de esa etapa, eso puede pasar. Y ahí es cuando tú tienes como que dar contención, repetirles, mamá ya viene, y hacerles saber de que tú estás allí para ayudarlos. Entonces dice que el aprendizaje se basa en el proceso de ensayo y error y en repetir y repetir y repetir. Entonces ellos juegan a que te lanzan la pelota, entonces tú se las das y te lo vuelven a lanzar y tú se lo vuelves a dar y eso es, para ellos eso es lo máximo, o sea, es el juego y las canciones las pueden repetir 1000 veces y ellos les encanta. Entonces, siempre está la parte, si repetimos el versículo, si repetimos la palabra, esa información se va a integrar en ellos, ¿ok? Sobre todo canciones, cantarles a esa edad, así no hablen mucho, les va a ayudar a integrar el aprendizaje.
La etapa número 2 es la etapa preoperacional, que es de 2 a 7 años. Dice, en esta etapa los niños empiezan a ganar la capacidad de ponerse en el lugar de los demás. Y por eso son capaces de actuar en juegos de roles. Por eso son capaces de actuar en juegos de roles. Por eso, a esa edad los niños son como que más capaces de decir, bueno, vamos a jugar, yo soy la mamá, tú eres el papá, o yo soy el doctor, tú eres la maestra o la maestra, y los alumnos a esa etapa les gusta como que jugar ese tipo de cosas, porque también en esa etapa igualito sigue el niño siendo egocéntrico, pero se puede despertar un poco más la empatía. En esa edad comienza como que el inicio de la construcción de la empatía, porque ellos comienzan, fíjense que el juego es tan importante en los niños, por eso les explicaba la semana pasada que el juego viene a ser algo terapéutico, porque el juego ayuda a que los niños puedan puedan poder actuar y hacer juegos de roles, y por ahí va a comenzar todo lo que tiene que ver con la empatía en la vida de ellos. Entonces, en esta etapa, para el aprendizaje, el juego es vital. Sobre todo lo que tenga que ver con obras de teatro, jugar con ellos, hacer sketch, para ellos es buenísimo. O sea, creo que esa es una de las estrategias más importantes. En la etapa número 3, que es la de operaciones concretas, dice, durante estos años es cuando los niños adquieren una mayor capacidad para estructurar sus ideas y desarrollan un mejor pensamiento lógico, racional y operativo. Entonces, en la etapa preoperacional todavía ellos no han alcanzado el pensamiento lógico. En la etapa preoperacional tampoco han alcanzado el poder como hacer, tomar la conciencia de lo que es la razón, de lo que es real y de lo que no. En esta etapa los niños a la hora de tú predicarles, es como, no es que son más crédulos, pero la fe de ellos es como que es como más fuerte, porque ellos creen automáticamente y no andan con tanta lógica, no andan, sino que ellos creen y hacen consciente la palabra de una manera muy bonita. Y en la etapa de operaciones concretas, que es de 7 a 8 años, allí ya tú le tienes que dar como bases bíblicas. En esa edad ya tú tienes como que explicarles tu punto y hacérselo saber de manera de que ellos como que entiendan y hablarles con base, con fe por la palabra. Ya en esta etapa, en la etapa de operaciones concretas, el niño tiene como más capacidad de ser empático. Ya está como que desarrollada completamente la empatía. Ya a esta edad tú puedes como que demostrarles o hablarles a través de la palabra, y ellos van, por supuesto, a entender, van a poder captar un poco más las ideas, o mejor dicho, el mensaje que tú quieras darles a través de la palabra, lo van a captar, pero tienes como que tener, como les explico, ellos tienen más pensamiento lógico, están más racionales, y ya ahí están completamente desarrollados el pensamiento lógico. En las etapas de las operaciones formales,
dice que se caracteriza por el razonamiento abstracto y la manera de relacionar conceptos es más compleja. En operaciones, fíjense que cuando hay personas que llegan a la adultez y no pasan a la etapa de operaciones formales, porque su nivel de pensamiento es como el de verdad existen adultos así, nunca pasaron la etapa de operaciones concretas. Pero acá se caracteriza por el racionamiento abstracto. Son niños que tú les dices una adivinanza y ellos ya como que, ajá, por ejemplo, el juego del aniversario, no sé si se acuerdan de que Bonnie lanzó una pregunta buenísima que decía, si el tío de mi mamá es mi sobrino, no sé, algo así. Y todos estábamos como que, ¿qué? ¿Qué dijo? Es ese razonamiento abstracto, es esa manera de relacionar los conceptos, es esa manera de decir, ajá, pero esto ya no es así, ahora es como que la etapa donde ya, en mi país le dicen, como que ya no le puedes meter el dedo en la boca porque ya te muerden, ya ellos no, ya están más desarrollados, ya ellos pueden pensar. Y creo que en esta etapa es donde nosotros, no me quiero meter mucho como porque quiero dejarlo para cuando sea lo espiritual, pero igual lo tengo que hablar. En la etapa de operaciones formales es cuando más tenemos que orar por los niños para que su fe sea aumentada, tal cual. O sea, niños de 12, 11, 14, 13, si usted tiene hijos, si usted tiene sobrinos, que se están acercando a esa etapa o ya están en esa etapa, ahí es donde nosotros tenemos que orar, tenemos como un deber de orar por ellos, porque ahí es donde ellos comienzan a ver como que no hay razonamiento o hay cosas que simplemente para ellos como que la fe no es igual lo que, o sea, empiezan como a comparar, ajá, pero explícame, o sea, esto no tiene como que mucho sentido para mí, a veces no ven como, le ven como mucho sentido a las historias bíblicas, a veces piensan que la fe es por obra y piensan que ellos necesitan hacer algo para poder alcanzar la salvación, o sea, creo que es una etapa muy bonita porque todos se están como despertando psíquicamente, pero también es la etapa donde nosotros tenemos que orar para que ellos puedan ver milagros en sus vidas. Amén, porque por lo menos en mi caso fue así, o sea, yo tuve que tener un encuentro con Dios y ver milagros de Él para yo poder creer, para yo poder como creer, no porque simplemente tenga un mal corazón o porque no tenga fe, no, simplemente que a veces, muchas veces tú creces y, y tú puedes ir a la iglesia, pero la fe es algo que es algo que da Dios y es algo que nosotros como maestros tenemos que orar para que Dios multiplique su fe, para que ellos puedan acercarse más a Él, para que puedan tener como un encuentro cara a cara. Ok, entonces, a la hora de tú dar clases a los niños que están ya en la etapa de operaciones formales, tienes que, ya ahí es Biblia y milagros. Y es mostrarle lo maravilloso que es Dios, es mostrarle lo maravilloso que Él hace cada día y demostrarle la congruencia que hay entre la Biblia y la congruencia que hay entre la vida cotidiana y cómo esas cosas se compaginan diariamente en sus vidas. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, el hablarles, el hacer conversaciones, hacer grupos y que cada uno cuente sus experiencias con Dios. Y tal vez alguno está así como que no creo mucho en eso, pero escucha al compañerito que sí tuvo una experiencia y su fe va a ir aumentando poco a poco. Entonces, básicamente, estas son las etapas del desarrollo
psicocognitivo o de la mente. Más o menos así es como este teórico lo llamó y así fue como él lo dividió, ¿ok? En esas etapas. Él hizo muchos estudios muy buenos y de todos los teóricos yo creo que este es uno de mis favoritos y los que yo sé que es un poco complejo puede serlo, pero ahí tienen para investigar, les va a servir en su vida, les va a servir porque por lo menos las que no son mamá o las que ya son mamá pueden ir comparando estas etapas con lo que ya vivieron sus hijos o lo que van a vivir sus hijos. Es súper interesante. Y bueno, vamos a la siguiente, que es, estilos del aprendizaje. ¿Cómo voy a poner esto? Ok, lo voy a poner por acá. Por acá. Ay, ahora se me fueron. Bueno, no los veo, pero aquí los tengo. Dice, estilos del aprendizaje. Gardner fue uno de los teóricos que habló acerca de los estilos del aprendizaje. Él también fue uno de los que habló de los teóricos que afirma que existen 8 tipos de inteligencia. Ya que no sé qué hice. Oh, bueno, 8 tipos de inteligencia. ¿Ustedes sabían eso? Que no solamente existe el que es inteligente y el que no, sino que existen 8. Entonces, no es que seas bruto, no es que seas bruto, es que tal vez tienes una inteligencia menos desarrollada que otra. ¿Ok? Existen 8, pueden investigarlo después, pero sí es bastante interesante. Ahí fue donde yo descubrí que no era que yo tenía un problemita, sino que simplemente no estaba desarrollando la inteligencia que yo quería, o que yo tenía, mejor dicho. Ya va. Que es que quiero ver acá, porque ya no los puedo ver. Pero bueno, los voy a poner acá así. Ahí los veo. Ok, acá los veo. Sí, 8 tipos de inteligencia. Sí, por ejemplo, ustedes pueden ver, hay niños que tú los pones a bailar, o sea, o les haces una coreografía y el niño se la graba en 2 minutos. Eso es un tipo de inteligencia. El niño que tiene como una capacidad importante para el deporte, eso es otro tipo de inteligencia. El niño que dibuja, ese es otro tipo de inteligencia. Los niños, no solamente los niños, los adultos también, que tienen esa capacidad emocionalmente de comprenderte, de escucharte, de entenderte eso es un tipo de inteligencia. Y creo que esa es una de las que están consideradas como más importante. Imagínense, la inteligencia que es considerada, claro, todas son importantes, pero la más importante es la inteligencia afectiva. Súper interesante. Pero bueno, vamos a los estilos de aprendizaje. Él habló acerca de 4 estilos de aprendizaje. ¿Se recuerdan que la semana pasada hablamos en cuanto a los canales de aprendizaje? Por ejemplo, si habían niños o personas que eran más visuales, otros que eran más auditivos, otros que eran más kinestésicos. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los estilos, pero según Gardner, ¿ok? Primero por acá tenemos el aprendizaje activo, que se manifiesta como un impulso por experimentar y entrar en contacto directo con otras experiencias nuevas sin necesidad de analizarlas demasiado, sin resistencia al cambio ni miedo al hacer los retos. Están más interesados en hacer que en conocer la teoría. Entonces, dice, se manifiesta como un impulso para experimentar. A ellos les importa más, este estilo de aprendizaje es más
vamos a hacerlo, vamos a la práctica más que a la teoría. La teoría les aburre un poco. La teoría no les gusta mucho. Si tú, por ejemplo, pones a un niño a leer el Salmo 91 con aprendizaje activo, se va a aburrir y te va a odiar porque ellos no están para nada interesados en hacer, sino, perdón, en conocer la teoría, sino más bien en hacerlo, en practicar. Entonces, si le hablas de lo que sea, de cualquier tema de la Biblia, siempre hay que llevar, o sea, uno de los recursos que puedes utilizar es si hay aprendizaje activo o si tú quieres tocar todos estos aprendizajes, bueno, trata de que para los niños que estén interesados en más hacer, bueno, ponlos a hacer craft o llévales algo. Siempre pongo el ejemplo de cuando hablan del yugo desigual, que esto me parece súper interesante. Una vez, no me acuerdo, creo que fue, no sé si fue que lo leí o lo viví, estaba chiquita, me imagino. Pusieron una bolsa, una bolsa, no, una botella de agua, pusieron un poco de aceite. Entonces, en el aceite y el agua no se mezclaban. Entonces ahí era como que estaba explicando el yugo desigual. Entonces, con un niño con aprendizaje activo, siempre tienes que tener una herramienta, buscar tus herramientas, buscar tu manera de que más que la teoría, llevarlo todo a la práctica, inclusive a la Biblia, pues. Luego tenemos el aprendizaje reflexivo, que él los llamó los divergentes, y son los estudiantes con un estilo reflexivo, se desempeñan mejor en las tareas que pueden ser analizadas a detalles antes de sacar conclusiones. Y también se caracteriza por una elevada creatividad. O sea, ellos primero es como que, vamos a ver cuáles son... Vamos a analizar cuáles son los pros, los contras, y eso hace de que son tan reflexivos y están constantemente pensando en lo que van a hacer o en lo que se está dando, que analizan a detalle, y eso hace que, por supuesto, se les despierte un poco más la creatividad. O sea, tiende a tener tanto la parte reflexiva como la parte creativa al igual, o sino que esté elevada. Dice, el otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje pragmático, que son los convergentes. Hablamos de divergentes, ahora vamos con los convergentes. Dice, los estudiantes con este estilo de aprendizaje prefieren saber el para qué de las cosas y están más motivados en lograr objetivos específicos que en integrar teorías abstractas. Entonces, ellos prefieren el saber el para qué. ¿Para qué de las cosas? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que viene después? ¿Y para qué vamos a abrir esta caja? Cierra la puerta, por favor. ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Por qué? Porque ellos están más motivados en lograr el objetivo. Fíjense que la semana pasada estaba hablando esta semana estaba hablando con una hermana y ella me comenta de que una de las estrategias que ella usó me parece súper conveniente. Le tocó un grupo grande, le tocó un grupo bastante grande, pero ya eran de niños grandes, no eran niños pequeños. Y su estrategia, lo que ella usó fue, bueno, el que se porta bien y responde todas las preguntas y haga caso al 100%, se va a ganar un premio de $5.
Entonces estaban demasiado felices y ellos, por supuesto, se portaron súper bien. ¿Por qué? Porque tenían el aprendizaje que ellos estaban teniendo ese día y que iban a obtener, tenía un para qué, ¿ok? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué voy a aprender esto? ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué estoy escuchando esto? ¿En qué me va a beneficiar? Entonces, a la hora de dar la clase, es importante de que tú expliques también cuáles son los beneficios de la clase. Fíjense qué lindo es cuando tú vas preparado a tu clase y llegas y dices, miren, esta es la clase y hoy vamos a hablar de esto y de esto y esto, y te va a ayudar porque en el futuro tal vez tú pases por algo así y que tú le hables a los niños, miren, en el futuro tú tal vez vas a pasar por algo y Dios te va a ayudar con esto o esta clase te va a servir para esta semana que vayas a la escuela, que tú le expliques el objetivo. Eso va a captar a los estudiantes que son convergentes porque van a saber el para qué es esa clase, para qué me va a servir. Creo que los niños son muy inteligentes y ellos saben cuando uno los tiene allí por tenerlos, cuando uno los tiene arriba para entretenerlos, para que no molesten abajo. Ellos captan todo eso. Y cuando tú vas preparado y puedes decirle las cosas en ese aspecto y mostrarles los objetivos y el para qué es importante que estén allí, pues ellos pueden recibir muchísimo más. Y bueno, por último tenemos el aprendizaje teórico, que son los conceptualizadores. Fíjense que este estilo de aprendizaje, dice, se manifiesta un elevado interés en comprender el porqué de las cosas y en integrar los hechos y las teorías coherentes, sólidas y lo más completas posible. Creo que en lo personal, yo creo que soy muy conceptualizador. Yo creo, me considero así. ¿Por qué? Porque me gusta saber el porqué de las cosas. Por ejemplo, el por qué las personas piensan de una manera o actúan de la manera, cuál es lo que está detrás, el, 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 no precisamente de su pasado, sino qué fue lo que pasó que llevó a que esa persona hiciera algo en específico, o qué fue lo que vivió que hizo que esa persona tomara cuál fue su huella psicológica. Entonces, siempre como que me llama la atención los conceptos y una de las cosas que tienen estos niños es que, o sea, esos estudiantes, es que cuando tú les das la palabra de Dios, ellos estudian y van hacia el contexto de las cosas. Nunca me voy a olvidar a un profesor de escuela bíblica dominical que yo tuve, que era argentino, y él nos dio clase y la primera clase que hubo que él dio fue de Eclesiastés 1 y yo nunca había tocado ese libro, ya estaba grande, pero nunca lo había tocado y era como, para mí era algo totalmente nuevo y empecé como que a estudiar quién escribió el libro, cómo se llamaba, quién era el rey y empecé como a estudiar el por qué. Este estilo de aprendizaje es como que el como más común, el que la mayoría de la gente conoce, porque aprende a través de los conceptos, de la teoría. Entonces se va como que a investigar, a la investigación y el por qué pasó esto y por qué esto es así o asado. Entonces, es como el más común y es el que la mayoría de las escuelas dominicales utilizan, ¿ok? O el que es más tomado en cuenta, que es como, bueno, vamos a estudiar una palabra, una historia de la Biblia y esto es lo que se tienen que aprender. Apréndanse el Salmo 91. Entonces el niño va y se lo aprende y si el niño es con aprendizaje teórico, pues
él estudia y él se lo aprende y se puede estudiar no solamente, se puede estudiar, aprender, no sé, 4 versículos más o 4 versículos menos. Entonces, pero sí, estos son como más o menos los estilos de aprendizaje que podemos observar en cada niño. Como explicamos la semana pasada, el aprendizaje no es lineal, el aprendizaje va variando porque somos seres diversos, seres que bueno, que para gracia de Dios, Dios nos creó únicos a todos y todos aprendemos de una manera diferente. Y yo oro para que el Señor a ti te pueda dar la fuerza, las herramientas, te pueda dar el don de enseñanza, que puedas convertirte en un maestro y que todo este conocimiento que hoy se está impartiendo, tú puedas compartirlo y adaptarlo a tu clase. Que tú al entrar al salón, ya tú puedas distinguir, ajá, este niño aprende de esta manera, pues yo le voy a enseñar así porque ese es su canal y así fue como Dios lo hizo. Y es maravilloso. Este otro niño pues aprende de forma activa. Entonces, bueno, vamos a ponerlo a hacer algo, vamos a ponerlo, en vez de enseñarle tanta la teoría, lo vamos a poner a que haga, a que mueva sus manos, a que vea algo, a que todo relacionado con respecto a que el niño pueda aprender. Esto es una responsabilidad de todos y para aprender hay que desaprender. Fíjense que, dice, ¿un estudiante puede tener más de una forma de aprendizaje? Sí, sí. Un estudiante puede tener varias formas de aprendizaje, como tal cual un estudiante eh, puede tener 2 o 3, puede ser pragmático, porque puede ser pragmático y puede ser teórico, las dos cosas. Puede que sea divergente y activo o activo, divergente y conceptualizadores. No existe como que un límite. Pueden tener más de una forma, pero siempre va a haber una forma o puede ser por etapas, porque acuérdate que si vamos atrás, si vamos atrás, ¿dónde está atrás? Ok, si nos vamos a las etapas del desarrollo, fíjense que cada etapa puede tener un estilo de aprendizaje. Si la etapa sensorial no va a ser teórico, ni tampoco va a ser reflexivo. La etapa sensoromotora o sensoromotriz es totalmente activo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es activo, porque a los niños, ellos todavía no se les ha desarrollado como lo que ya tienen los niños que están en operaciones concretas. Por eso se vinculan estos dos temas, las etapas del desarrollo y el estilo de aprendizaje. Ahora bien, a un niño de operaciones concretas que también está en operaciones formales, puede ser convergente y puede ser conceptualizador, como también puede ser divergente. ¿Sí me explico? Entonces, sí se pueden combinar, pero es importante que a la hora de tu dar clase, tú puedas considerar todos estos temas o todos estos estilos de aprendizaje, los puedas considerar. ¿Para qué? Y considerar también la clase que tienes, porque no le puedes dar la clase que es un niño de operaciones concretas. En Innu Kids trabajamos hasta operaciones concretas. Operaciones formales ya serían para los teenagers, pero igualito es importante porque a veces a mí se me quedan teenagers en la clase, entonces es importante saberlo, ¿ok? Pero lo que le estaba diciendo, se me olvidó, pero bueno, era como que si no lo puedes
darle la misma clase a un niño que está en operaciones concretas a un niño que está en preoperacional o está en sensoromotora. Es diferente. ¿Ok? Espero haber aclarado la duda. Y bueno, nos vamos ahora, bueno, antes de finalizar acá, en cuanto a los estilos de aprendizaje, como les comentaba, yo oro para que ustedes puedan como que poder utilizar todos estos conocimientos. Sí, bienvenida, Yasmin. Esta semana vean el video y estudien. Hay muchas fuentes de recursos. Ahí yo puse como que lo más puntual que vimos, pero ustedes pueden extender todo ese conocimiento lo más que puedan. Y cómo pueden utilizar los estilos del aprendizaje cómo combinar el estilo del aprendizaje con la etapa del desarrollo. ¿Ok? Y bueno, antes de por acá, yo quiero arreglar mi pantalla. ¿Por qué no?